Como les enseñé y les pedí favor, hermanos, vamos a estar hablando cada vez que me toque predicar hasta que terminemos el tema. El tema se llama las puertas. Di la primera parte hace unos sábados atrás y esta sería la segunda parte. Si en la grabación o si en el título o si usted va a ver este mensaje, esta es la segunda parte de una serie que Dios puso que predicara acerca de las puertas. En la primera parte, abriendo un poquito de resumen, hablé acerca de Caín, acerca de la puerta que Dios puso en el arca, cómo Dios abrió esa puerta por un tiempo y cómo Jehová también, versículo 16 de Génesis 7, también Jehová cerró esa puerta. ¿Cuántos estuvieron acá? ¿Cuántos fue una bendición esa primera parte de las puertas? Y casi concluí con la primera imagen que presenté, no sé si la tienen, del tabernáculo. Entonces, si la tuvieran, la ponemos, que ahí terminé esa primera parte de esa enseñanza de la puerta. Estaba enseñando esa primera parte del tabernáculo de Moisés, o del tabernáculo del diseño de Dios que le dio a su siervo Moisés, y que el pueblo de Israel es una figura de cómo debemos de adorar y cómo debemos de entrar por la puerta. Expliqué también que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, cada vez que oigamos de la puerta, es Cristo. Dile a tu vecino, la puerta es Cristo. En el tabernáculo había una puerta. Ahí finalicé y ahí voy a empezar otra vez. Del último tema terminé con esta imagen y vemos que en ese diseño de Dios que le dio a Moisés, solo hay una puerta, es la puerta de entrada, y la puerta es Cristo. En el segundo, después del atrio, en la segunda parte del tabernáculo, vemos que hay unas cortinas. Esas cortinas daban entrada a otro lugar que se conoce como el lugar santo. Y después del lugar santo había un velo que literalmente eran otra especie de cortinas de otras dimensiones, de otros materiales, que daba lugar al lugar santísimo. Pero en todo el tabernáculo el pueblo de Dios llegaba a la puerta. Eso nos da la entrada o nos da la dimensión de que Cristo, todos podemos acercarnos a Cristo, pero Dios no quiere que solamente creamos en la puerta, sino que entremos al lugar santo y que estemos en el lugar santísimo. Y para eso Dios nos revela en su palabra las otras puertas. Así como Cristo es la puerta, vamos a ver y vamos a meternos al lugar santo y nos vamos a meter al lugar santísimo. Levítico capítulo 8 y versículo 4, búsquelo. Levítico 8 y versículo 4 dice: hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Ese tabernáculo de Moisés o el tabernáculo de reunión es ese primer tabernáculo, ese diseño de Dios para un pueblo, para que el pueblo adorara a Dios. Y dentro de ese pueblo escoge Dios una tribu, una familia, que fue Aarón y su simiente y sus descendientes, que era la tribu de Leví, la tribu de Aarón, para que sirvan en el tabernáculo. Ahí vemos que Dios escoge hombres para el servicio, para la función sacerdotal. Diga conmigo, la función sacerdotal. Ahí habían varias cosas que se tenían que hacer después de la puerta. El pueblo se congregaba, dice que de noche había un fuego que guiaba y descendía cuando Dios descendía en el tabernáculo, y de día había una nube. ¿Vamos bien aquí? Ahí estaba, y decía que en el tabernáculo, cuando la nube se detenía, el pueblo se detenía y se fundaba el tabernáculo. Era un tabernáculo móvil. Literalmente, si la nube se movía, el
tabernáculo y el pueblo y las tribus, que eran millones de personas, se levantaban y caminaban hasta donde Dios quería. Donde la nube o el fuego se detenía, ahí se detenía, se armaba otra vez el tabernáculo y ahí descendía la gloria de Dios, y el pueblo llegaba a la puerta y presentaba sus ofrendas, presentaba lo que tenían que presentar, y los sacerdotes funcionaban dentro del tabernáculo. Diga conmigo, dentro del tabernáculo. Dentro del tabernáculo entonces encontramos después de la puerta el atrio, ¿verdad? Ahí en esta figura vemos que hay un altar de bronce y el lavacro, y a ese tabernáculo le falta, si ponen la otra figura, yo creo que en la otra figura sí está o no está, donde dice el ministerio sacerdotal. A ver si la tienen, si no se las mandamos. El ministerio sacerdotal de Jesús, tiene que estar la otra figura. Si no la tienen, dentro del atrio debería, en ese atrio, a la par del altar de bronce, debería de estar el altar. No, este es el de Salomón. Regresame al anterior entonces. Ahí sí se ve el fuego. Ese era el altar donde se quemaban las ofrendas, donde literalmente el sacerdote presentaba las ofrendas, y ese olor fragante llegaba hasta Dios, y Dios le agradaba o le agrada que el pueblo presentara sus ofrendas. Todos los hijos de Dios, desde Caín, desde Abel, y por eso es importante entender toda la Biblia, y tal vez nos va a llevar un poco de tiempo enseñar esto, hermanos. Dios se agrada de la gente que tiene un altar. Dile a tu vecino, tienes que tener un altar. Díselo. ¿Qué es tener un altar? Es literalmente un lugar de adoración a Dios, donde yo me presento delante de Dios. Dice la palabra del Señor que debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio. Ya no es ese sacrificio de animales, sino que nosotros nos presentamos como ¿qué? Como sacrificio vivo, ¿qué más? Puro, santo, agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hoy estudiábamos en el discipulado el Salmo 25. ¿Quién entrará al monte? ¿O es el 24? ¿Quién estará en el monte? ¿Quién podrá entrar? El limpio de manos y de corazón puro. ¿Es el 24 o el 25? ¿24? Gracias. Ya lo acabamos de estudiar y ya se me olvidó si era el 25. Entonces, imagínense, ¿quién podrá estar delante de Dios? ¿Quién entrará a su santo templo? ¿Quién estará en el monte de Jehová? El limpio de manos y de corazón puro. Es importante cómo nos presentamos delante de Dios. Las ofrendas se presentaban en el altar se consumía, y ese olor de la ofrenda, así como desde Caín, que ya lo vimos, desde Caín llegó la ofrenda agradable a Dios. Y Dios examina la ofrenda. Lo vimos la vez pasada, cómo es que Dios se agrada de la ofrenda de Abel, pero no se agrada de la actitud de Caín. Usted sabe, y lo vimos la vez pasada, cómo es que Dios ve el corazón de Caín. No ve la ofrenda, ve el corazón. Importante, hermanos, que Dios evalúa, no la ofrenda. Hay gente que quiere comprar a Dios. Hay gente que quiere comprar un ministro. Mire, aquí le doy la ofrenda, pero ahora usted me bendice. Mire, aquí lo ayudo, aquí le hago, aquí le doy esto, pero usted me va a profetizar, me va a decir o me va a hacer lo que yo quiero porque yo recibí de Dios. Y sí dice el otro, y encima le echa la bendición, ¿verdad? Entonces, hay gente que trata de manipular a Dios o trata de manipular algo o alguien, pero a Dios no lo podemos manipular, hermanos. Dios ve con agrado la ofrenda del hombre, de la mujer que se presenta delante del Señor. Amén. Así que vemos esa puerta de entrada. Ahora sí, pongamos la otra imagen, la de Salomón en el anterior. Bueno, empecemos ahí. Fíjese que traje esta imagen porque literalmente me habla acerca de cómo pudiera ser el templo en los días de Salomón. Literalmente vemos el palacio de Salomón a un costado de lo que era el templo.
vemos ahí dice la casa de la hija de Faraón. Recuérdese que Salomón se casó con la hija de Faraón y ahí mismo hizo su casa. Había una entrada, un pórtico de las columnas, eso está bien declarado en la Biblia, y habla acerca de ese gran patio que es donde el pueblo de Dios se presentaba, el pueblo de Israel y otras tribus, otras naciones de la tierra llegaban literalmente a ver la casa de Salomón. Usted sabe que Dios quiso poner en Salomón una sabiduría especial. Dice que hacían romerías. Una de ellas la hizo la reina de Sabá. Solamente quería escuchar qué era lo que tenía Salomón. Y dice que cuando entró la reina de Sabá a la casa, ni siquiera al templo, cuando entró la reina de Sabá a la casa de Salomón, se quedó admirada del cómo se vestían los sirvientes de Salomón. Imagínense cómo se vestía Salomón. Y usted solo porque tiene no sé de qué marca ya se siente que ya con el bono 14 se lo fue a matar ahí en los zapatitos nuevos, en la ropita de la marca, y ya. Imagínense, esta reina, era una reina, hermano. Dice que le llevaba presentes a Salomón. Y cuando entra, lo primero que le asombra es ver a la vestidura de los sirvientes. Imagínense cuando vio a Salomón. ¿Cómo se vestiría Salomón? Pero Jesús después habla y dice: ni Salomón se viste como Dios viste a los lirios o a las flores del campo. Y si ese Dios que viste a las flores, que le da de comer a las aves del cielo, ¿cómo no tendrá cuidado de sus hijos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermanos, qué bendición ahora vivir en el reino de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero tenemos que entender esa historia para ver de qué dimensión en el siguiente diseño también Dios establece que el pueblo le adore. Y a la par de ese gran patio, después en esa separación, está el templo. Ese templo, ahora sí, ponme la otra figura, tenía ya unas funciones diferentes. Literalmente, ese diseño Dios se lo da a David. El rey David recibe el diseño de lo que es el templo. David un día dice: no es posible que yo esté habitando en una casa ya de rey, ya me vista como rey, ya tenga las comodidades y todo lindo de un rey, pero que el arca de Jehová esté allá abandonada en un tabernáculo que era móvil, que las telas a veces había que coserlas, había que estarlas remendando, que había que moverlas. Y dice: no es digno que la casa de Jehová, que mi casa, esté mejor que la casa de Jehová. Y le clama a Dios David, y Dios le da el diseño a David. Diga conmigo: el tabernáculo de David. Pero que después no hace David, sino que lo hace Salomón. Ese diseño es de Dios. Dios le da el diseño, y no solamente le da el diseño a David, Dios le da todos los recursos. Literalmente David ya había preparado, dice la Biblia, hasta de su tesoro personal había David guardado para darle a la casa de Jehová. Por eso es que cuando Salomón sí logra edificar la casa, era una casa esplendorosa, era un templo que lo que logramos dimensionar aquí con nuestra imagen, tal vez hasta se queda corto, hermanos. Yo me imagino ahora con la tecnología, con los recursos que ahora tienen, si alguna de las personas que hacen películas, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos? Unos directores de Hollywood, ¿verdad? ¿Cómo es? Un cineasta, hermano, se pusiera así las pilas y hiciera todo digital. ¿Cómo sería primero la casa de Salomón? ¿Y cómo sería el templo, hermano? Dice que traían las cosas de madera, de lugares que era que madera, hermano. No como algunas cosas hechas en Guatemala, ¿verdad? Que Guatemala, más de en China vienen ahora, ¿verdad? Usted las pone un ratito y se desarman, hermano. Pero dice que tenía artesanos. Dios habla, y he predicado mucho de eso, de un hombre que tenía una habilidad para hacer los detalles, para tallar
las cosas bien hechas. Dile a tu vecino, haz las cosas bien hechas. No te conformes ahí con la media, no te ay como salga. No, que seamos de veras hábiles. Salomón le manda una carta a un rey y le dice: envíame un hombre hábil que sepa tallar, que sepa hacer, y le da como quería. Y ahí le manda el rey de regreso: te mando, y le da el nombre, yo lo sé, Hiram Abí. No Irán a ti, Hiram Abí. Se lo manda. Dice: ese sabe hacer, y le da todo lo que sabe hacer. Tenían grandes talladores, y ese misterio de ese templo ya se hace en grandes dimensiones. Usted mira aquí, de este lado, el lavacro, y el lavacro ya tiene los materiales, tiene las formas, tiene las dimensiones, tiene el altar. Mire, para subir al altar, mire, el sacerdote tenía que literalmente cargar la ofrenda, la presentaba delante de Dios, y esa ofrenda llegaba hasta el Señor. Igualmente después, en el lugar santo habían cosas, habían posiciones. Ahí, si usted ve en esa figura, hay un sacerdote, ya no son varios. En el atrio y en las ofrendas y todo lo que hay afuera, antes de entrar al lugar santo, y no digamos al lugar santísimo, solo entraba un sacerdote, vestido de una forma, de una manera específica. Diga conmigo, una función sacerdotal. Eso tal vez se lo voy a explicar en otro tema, pero hoy me voy a enfocar solamente en las segundas puertas, o en las puertas que quiere Dios que veamos. ¿Qué pasa con ese tabernáculo? Ese tabernáculo, ¿por qué tengo que explicarle esto? Porque ese tabernáculo seguía en funcionamiento después de Salomón en Israel. Usted sabe que Salomón, dice la Biblia, siendo ya viejo, se aparta de Jehová. Así que dile a tu vecino: no importa la edad que tengas, díselo. No importa la edad que cumplas. No digas: es que yo cuando era joven, ¿cómo servía, hermano? No, es que yo amaba a Dios, yo estaba en mi primer amor. No, debemos de permanecer al amor de Cristo, ser fieles, ser diligentes cada día, porque aún de viejos se pueden apartar algunos. Salomón se apartó siendo viejo, dice. Entonces es importante entender este misterio. Salomón, siendo ya viejo, se aparta del Señor. Dice que empieza a adorar a los dioses de sus mujeres, y se desvía el corazón de Salomón. Y Dios tiene que ver en la descendencia de Salomón y escoge otro rey, y que va a suplir esa genealogía que temían a Jehová. Israel en ese momento seguía temiendo a Dios, seguía estando a la puerta, seguía llegando a ese tabernáculo. Diga conmigo: aquí ya existe Israel. Dígalo. Aquí ya llegó Israel a Jerusalén. ¿Dónde está ese templo? Diga conmigo: en Jerusalén. Dígalo. Ese templo, hasta la fecha, la gente que puede ir a Israel, o si usted lo busca en Google Earth, ahí incluso hay lugares determinados que todavía hablan la figura anterior de todo lo que era donde está la zona del templo. Todos esos muros que usted mira, uno de ellos es donde van a orar. Hasta los presidentes, ¿verdad? Cuando envían misiones diplomáticas, le ponen el casquito allá al presidente, al embajador o algo, y le llegan a dejar su papelito ahí al muro, ¿verdad? Parte de esos muros dicen que era la zona de los muros que construyó el templo de Salomón. Ahí está Israel. Pero el pueblo llegaba a la puerta. El pueblo presentaba ahí, y eran los sacerdotes los que definían. El pueblo ha traído esto, lo presentamos, lo lavamos, lo damos al Señor, y la función sacerdotal la seguían haciendo las tribus, que era Aarón y la tribu de Leví. ¿Qué pasa? ¿A dónde quiero llegar? Hermanos, que aún funcionando como iglesia o funcionando como cristianos, literalmente hay cosas que pasan también en la puerta. Busque 1 Samuel capítulo 2 y versículo 22. Cuando lo tenga me dice amén. Primer libro de Samuel capítulo 2, 22.
Leámoslo juntos, es solo un versículo. ¿Ya lo tiene? Leámoslo. Pero Elí era muy viejo. ¿Cómo era Elí? Muy viejo. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban. ¿Dónde estaban las mujeres? A la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, vayamos a la figura donde está el templo de Salomón. La acabamos de poner. Imagínese, hermano, que está ese tabernáculo en funcionamiento, la otra. Allí entonces el sacerdote, usted lo puede ver, y por eso me quise apoyar mucho en las imágenes, hermano. Imagínese que ese sacerdote que está entrando al templo a poner el incienso, a ministrar a Dios, era Elí, y sus hijos eran los que estaban afuera, en el atrio y en la puerta. Estamos hablando de ese templo de Salomón. Y dice que le llegaban a oídos de Elí que sus hijos dormían con las mujeres, y las mujeres también velaban en la puerta. ¿Dónde estaban? Ubiquémoslos bien. ¿Dónde estaban? En el templo, en la puerta. Mucha gente se asombra por el pecado de la iglesia. Hermanos, dolorosamente mucha gente se asombra por el pecado de los sacerdotes. Háblese de los ministerios, háblese de la gente que está en funcionamiento. Le explicaba al pastor Giovanni, le decía: hermano, qué importante el testimonio de los que servimos a Dios, qué importante el testimonio de los ancianos, de los servidores. Mucha gente cree que es nomás de ponerse a servir, mucha gente cree que es nomás de ponerse a tocar un instrumento, pero para esa función sacerdotal también hay requisitos. Dile a tu vecino: hay requisitos. Hay cosas que uno debe de guardar celosamente. No es por querer eliminar. Entonces, ¿quién va a entrar, hermano? Entonces no podemos servir ninguno. No, un momento. Si la Biblia nos habla bien cómo debemos poder y podemos servir. Por ejemplo, primer libro de Timoteo, la carta de Tito, me habla, dice requisitos de los ancianos. ¿Aló? Y habla de requisitos y los establece bien claro. ¿Aló? ¿Voy bien hasta aquí? Entonces esa es una puerta. Ok, yo quiero entrar al servicio, yo quiero ser anciano, yo debo de entrar por esa puerta. ¿Sí me está entendiendo? Yo quiero ser pastor, hermano. Dios me dio la palabra, yo voy a ser pastor, yo voy a ser apóstol, yo voy a ser profeta. Ok, gloria a Dios, hermano. Necesitamos obreros. Nosotros clamamos para que Dios levante obreros, hermano. Pero entra por la puerta. Por ejemplo, hay un orden. ¿Por qué es importante ver esto? Porque hay requisitos para los ancianos, porque hay requisitos para los ministros, porque hay requisitos para los diáconos o servidores, y muchas veces los queremos violentar, y ahí nos metemos en problemas, porque ni siquiera nuestro testimonio, les recuerdo, el limpio de manos y de ¿qué? Y de corazón puro. Fíjese, hermano, que hay gente que tiene herido su corazón, tiene maldad en su corazón, tiene envidia en su corazón, tiene problemas en su alma y quiere servir. Está bien en su casa y quiere servir. Que tiene grandes dificultades. No digamos, ¿verdad? Que como los hijos de Elí están en grandes pecados. Y les recuerdo, por eso los sábados es un poquito mejor, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando de gente que ya es fiel, gente cristiana, gente que incluso quiere hacer lo bueno. ¿Será bueno servir o no será bueno servir? ¿Aló? Nos faltan manos, hermano. Pero hay que prefiero tener 3 bien que 100 mal, hermano. Porque yo no quiero ser como Elí. Por lo menos yo no quiero ser como Elí, hermano. Que sabiendo, dice, leámoslo bien, mire lo importante. Y a ver, hermano, ay, gracias a Dios yo no sirvo, hermano, va a decir usted. Agárrese bien de la silla, porque usted puede ser un papá, usted puede ser una mamá. Y sabiendo que sus hijos hacen lo malo, usted está a la puerta.
Así como el sacerdote estaba en función, usted es el sacerdote de su casa. ¿Aló? Y si usted sabe que sus hijos andan mal, leámoslo bien. Primer libro de Samuel 2:22. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, imagínense, hermano, estos funcionando en el atrio, estando en la puerta. Estoy hablando de los hijos de Elí, y acostándose ahí con las mujeres. También verá mucha gente, que sí, que Elí, no, que los sacerdotes de ahí, pero las mujeres ahí regaladotas también. Ni modo que llegaban ahí a la puerta solo ¿a qué llegaban a la puerta? Esperaban que el pobre viejo se durmiera, ¿va? ¿O no? Entonces, y la mujer, principalmente las damas, saben cómo seducir. Hay gente que cree que el hombre es el que seduce. No, las mujeres son las que. Y el hombre dice. Es así, hermano, ¿o no? Yo la conquisté, dice el varón todo creído. Ella le echó el ojo y usted cayó. Acéptelo, acéptelo, hermano. ¿Cuántas hermanas dicen amén? Son bien pilas. Pero sí me entiende, importante, hermano, que entendamos que todo tiene un orden, todo tiene un lugar. Y no es disposición de los pastores, no es disposición de los religiosos, sino que hay una posición que debemos de ocupar. Y todo se da en este tema de la puerta. ¿Dónde estaban los hijos de Elí? En la puerta. ¿A dónde llegaban a seducirlo? A la puerta. ¿Qué había pasado? Fíjese el mal testimonio que tenían los sacerdotes, porque eran los hijos de Elí, los encargados de lavar las ofrendas, presentar las ofrendas, ayudar al viejo a vestirse. Literalmente dice que vamos a estudiar ese tema es precioso, hermano. Ahí está orando. Ese tema de cómo se ponían las ropas los sacerdotes. Ese tema es precioso, hermano. Cada parte de la vestidura, el efod, los colores. Y igual, creo que vamos a tener que hacer varios temas para estudiar la función sacerdotal. Pero importante, hermano, que era lo que quería Dios de una tribu, de una simiente, de una herencia, que tengan buen testimonio. Dile a tu vecino, tienes que tener buen testimonio. La iglesia, ¿por qué adolece? Porque hay gente que no se convierte por el mal testimonio, hermanos. Cumplimos 14 años y mire cómo Dios liga todo, hermano. El número 14 es número de buen testimonio. Dile a tu vecino, de buen testimonio. ¿Sabe? Todo lo que sucede dentro del templo es profético. Y uno de los que se paró aquí hace unos días tomó el micrófono y dijo: nosotros conocemos cómo inició la iglesia, cómo empezó, y hemos visto cómo es que Dios los ha ayudado sin comerciar, sin vender el evangelio. Y comentó. Entonces dije yo, Dios confirma cada cosa, hermano. A veces sencilla, un testimonio, un comentario, usted ve cómo Dios está confirmando lo que se está cumpliendo. Porque vivimos tiempos cronos, pero también ahí arriba hay un tiempo kairos, hermano, que Dios confirma a través de todo lo que hacemos. Y hay que tener los sentidos espirituales bien abiertos. Entonces llegaba a los oídos de Elí que sus hijos pecaban y hacían lo malo con las mujeres que estaban en la puerta de ese tabernáculo. Pero lo interesante, hermano, es de que dice después, no voy a entrar en ese tema, pero dice después que Elí nunca los corrigió, nunca les llamó la atención, sino que siguieron haciendo lo malo. Literalmente la forma en que termina Elí es muy dolorosa, porque, diga conmigo, porque se acaba una simiente sacerdotal, dígalo. Se acaba una herencia, hermano. Elí dice que de tan pesado que estaba, se va para atrás y muere de un golpe en la nuca, se desnucó. Y los hijos de Elí, ¿cómo mueren? A ver, alguien que me ayude, ¿cómo mueren los hijos de Elí? ¿O no se acuerdan? Ahí les queda de tarea para el próximo sábado. Ya no hay herencia de Elí ni de la función sacerdotal de Elí más adelante.
hasta los hijos mueren. Entonces, hermano, ¿y por qué debo de guardar mi testimonio? Precisamente por eso. Y si tú y yo servimos a Dios, tenemos la gran responsabilidad de presentarnos a la puerta y evaluar antes de querer servir cómo estamos. ¿Cuántos dicen todavía aleluya? Ay, hermano, entonces no voy a poder servir. Evalúate, ubícate, límpiate, ordénate. Dile a tu vecino, ordénate. Necesitamos servidores, necesitamos gente de alabanza, necesitamos ayudas. Sí, hermano, pero ordénate. No puedes estar a la puerta porque vendrá el pecado, vendrá la tentación, vendrá y la gente. ¿Cómo llegó a los oídos de él? Siempre me he preguntado esto. ¿Y quién le llegó a contar a Elí? Si el pueblo. ¿Usted cree que el sacerdote no dejaba su función y se metía en el pueblo? Tenía que ir al mercado, hermano. Tenía que ir a ver el partido de fútbol. Tenía que ir a convivir, ¿verdad? Tenía que ir a tratar las ovejas, qué sé yo, para qué lo llamaban. Había que limpiar leprosos, había que hacer un montón de otras cosas. Así como mucha gente cree que predicar es simplemente la función del pastor. No, hay muchas otras cosas que hacer, hermano. Hay gente que solo quiere predicar, eso es otra cosa. Pero no es solo predicar la función sacerdotal. Debemos de tener buen testimonio. La gente le llegaba a contar a Elí: mira, y tus hijos están haciendo esto. Mira, vos estás de esta y esta manera. ¿Por qué no los corregís? La simiente de Elí termina, hermano. Los hijos de Elí se mueren. Elí muere por no estar ubicado bien en la puerta. Pero ¿cómo debemos de estar entonces? Vamos al Salmo 84 y versículo 10. Ya vimos lo malo, ahora veamos qué debemos de hacer. Salmo 84, 10. Cuando lo tenga me dice gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra? Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Oiga lo que dice el salmista: escogería antes estar, ¿dónde? A la puerta de la casa de mi Dios, que habitar, ¿dónde? En las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan, ¿cómo? En integridad. Verso 12: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Ok, vemos entonces Salmo 84, han hecho hasta cánticos de ellos, ¿verdad? Ahora la pregunta es: ¿escoges estar a la puerta de la casa del Señor? Y eso no significa que estés en la morada de maldad. Eso sí no significa que ya hayas pasado estando fuera de la casa. Sino la pregunta es: ¿entiendes lo que significa estar en la puerta de la casa del Señor? Si ya vimos el tabernáculo, si ya vimos cómo Dios abre la puerta por una época, por una etapa del arca, y después cierra la puerta, ahora como cristianos nos toca escoger estar en la casa del Señor. Y no solamente estar en la casa del Señor, sino estar a la puerta. La Biblia habla de una historia de un hombre. Usted sabe que el deseo de David en esa primera etapa dijo: yo voy a hacer la casa, pero voy a traer primero el arca. La voy a ubicar ya en Jerusalén porque ya Dios nos dio esta tierra. Y por no llevar el orden adecuado, manda a unos hombres a traer el arca. No le voy a hacer la historia corta. Usted sabe, traen el arca, se les mueve el arca, un hombre la quiere tocar porque no era sacerdote, quería hacer bien su función, ¿sí o no? Era bueno lo que pretendía hacer, pero no estaba en el orden, ni David ni el otro. Toca el arca y ese hombre muere. Y así es como llega el arca y dicen: dejémosla aquí, pero métanla a la casa de un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Rápido. Obed-Edom. Y dice que mientras estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom,
Obed-edom prosperó de una manera, hermano. Era feliz. Mire, la esposa le cocinaba todos los días. El hombre le daba besos a la esposa todos los días. Los hijos sacaban 100 en todas las clases. La suegra vivía lejos. Mire, le iba bien. Dice que Jehová prosperó la casa de Obed-edom porque estaba el arca. Pero un día decidieron, y ya David dijo: no, me voy a ordenar. Entonces manda el orden. Hay que llamar a los sacerdotes, y son los sacerdotes los que van a cargar el arca. Sale el arca, hermano, y ¿cómo se queda Obed-edom? Como buen guatemalteco, trompudo, hermano. No dice así. ¿Sabe cómo se queda Obed-edom? Añorando estar en la presencia de Dios. El arca significa la presencia de Jehová, hermano. Y Obed-edom decide, dice: prefiero estar en la puerta, porque no tenía entrada, porque era el sacerdote. Por eso es importante entender el tabernáculo y entender el templo de Salomón. Y Obed-edom decide: voy a estar aunque sea en la puerta, con tal de estar lo más cerca del arca de la presencia de Jehová. Entonces tú y yo hoy escogemos estar en la puerta. ¿Sabe, hermano? ¿Sabe qué es lo que más me preocupa a mí como pastor? Que mucha gente no quiere estar ni en la puerta, hermano. ¿Sabe? Mucha gente desprecia la presencia de Jehová. Viene a la iglesia y se pone a platicar. Está bien, ¿y qué hora se va a acabar? ¿Para qué viene? No traen Biblia. Sus hijos en un completo desorden, hermano. Su vida en una perfecta tribulación, en angustia, en una cosa. Entonces digo yo, no quieren estar en la puerta, ni siquiera en la puerta. Obed-edom se dio cuenta. El salmista del Salmo 84 dice: escogería yo estar en la puerta. Es mejor estar en la puerta, hermano. Disfrutar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Diga conmigo: la ubicación. Dígalo. La ubicación es muy importante, hermano. Por eso hay que estudiarla. Puerta, atrio, lugar santo y lugar santísimo. Al rato es tedioso, yo sé, hermano, y principalmente a usted que sí sabe la palabra. Pero póngase a pensar: aún en la función sacerdotal, Elí y sus hijos estando en la puerta, cometieron un gran pecado. Aún de servidores, aún de ancianos, aún de ministros, podemos no hacer lo que nos corresponde. ¿Qué les hubiera tocado hacer Elí? Llamarle la atención a Dios. Y los hijos aceptan la corrección de un padre, porque el padre desea el bien para sus hijos, no desea hacerles mal. ¿Sabe qué es lo que pasa muchas veces? Que la gente no acepta la corrección. Ay, no me llamaron, no me pusieron, no me hicieron, yo me voy. Pues que te vaya bien, pero nosotros hicimos lo correcto: llamarte la atención, ubicarte, darte la entrada. Tu posición es esta. Tu posición, mi hijito, es sentarte un ratito. Tu posición, mi hijito, es predicar la palabra. Ya estás preparado, ya puedes profetizar, ya puedes servir. ¿Aló? ¿Sí me está entendiendo? Pero es el padre responsable. Pero el cristiano también debe de estar diciendo: yo quiero estar en la puerta. Sabe valorar la presencia de Dios, la palabra de Dios. Sabe por qué debemos de presentar las ofrendas. Diga conmigo: presentar las ofrendas. Mire qué importante la función de la puerta. Ok, el salmista, leámoslo bien. Salmo 84 era 10, ¿verdad? Léalo bien, leámoslo bien. Mire, importante esa ubicación. Escogería yo estar a la puerta de la casa de mi Dios. ¿Así dice? ¿Así dice literal? Léalo bien. Ok, leámoslo bien, pastor. Dámelo recio. ¿Qué dice? Que habitar en las moradas de maldad. Entonces, mire pues, ¿cuántos fuimos trasladados de las tinieblas a la luz? A ver. Yo sé, hermano, Jorge Mario, yo sé que es estar en las moradas de maldad, hermano. Ahora la pregunta es: ¿yo escojo
venir a la casa del Señor. Amén. Cristo un día me trasladó de las tinieblas, de las moradas de maldad, a su luz. Entré por esa puerta. Diga conmigo, la puerta, la primera puerta es Cristo. La primera puerta es salvación. Pero ahora me toca a mí como cristiano escoger estar en la puerta. Y a la puerta entro con acción de gracias, lo dice el Salmo. Entraré por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entonces, cuando yo vengo a la casa del Señor, mi ubicación sí es muy importante. Y hermanos, yo no sé usted, pero no es lo mismo estar aquí metido en alabanza que estar en el parqueo, hermano. Esa es otra cosa. Cuando la gente, los hermanos, alcen sus manos, y uno puede alzar sus manos, adorar a Dios. Al rato nos toca postrarnos. Hoy cantamos, ¿verdad? ¿Cómo era la canción, la última de adoración? Que era de doblar nuestras rodillas. Fíjese pues, yo doblo mis rodillas ante ti. Pero a veces nos quedamos puros árboles, hermano. Yo doblo mis rodillas ante ti, más tiesos nos ponemos. No, ahí era de tirarse al suelo, hermano, ¿o no? Pero pues no lo hacemos. Nos tienen que motivar a hacerlo, ¿sí me entiende? Otra cosa, ¿qué pasa en la puerta? Fíjese pues lo que sucedía en la puerta. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ya en el templo de Salomón, llegaba y le presentaba, lo primero que presentaba era la ofrenda. Y era el sacerdote el que examinaba, ¿qué traes? Porque todos tenían diferente capacidad. Dice que aún los más pobres traían una medida de cebada, creo yo. No recuerdo cuál era la... Sí, pero no era cebada y era trigo. Era una medida de cebada, una medida de trigo, y lo último eran 2 palominos. Pero esos eran los más pobres. Los 2 palominos, fíjese, el más pobre. Y había una medida de trigo o una medida de cebada, que también eran de los que ya no tenían cómo comprar. Los demás tenían que ir a buscar un cordero, sin defecto, sin mancha, perfecto, y eso lo tenían que pagar. Y lo traían al sacerdote, y el sacerdote lo examinaba. No se valía hacer chanchuy, hermano. ¿Sabe qué es el chanchuy? ¿O no sabe? Engaño. No se valía hacer engaño. El sacerdote lo miraba, entonces el sacerdote lo traía, de la puerta lo agarraba y lo llevaba, lo que vimos, a presentar, a lavar y después a degollar. Se tiraba toda la sangre y después se presentaba delante del altar de las ofrendas. Ahora la pregunta es, imagínense todas las cosas que suceden en la puerta, hermano. Primero, presentarnos. ¿Escogería yo estar en la puerta de la casa de mi Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú y yo nos presentemos. ¿Qué es lo que Dios necesita? Que lleguemos a sus puertas con acción de gracias. Y parte de la acción de gracias es traer alabanza a Dios. Cuando venga, hermano, a la iglesia, venga a adorar a Dios, a cantarle a Jehová, a darle alabanzas al Rey, porque Dios lo trasladó de las tinieblas a su luz. Ahora somos hijos de Dios. Tenemos tanto por qué gozarnos, hermano. Ahí está. Una medida, que es un efá, una medida de flor de harina. A ver, léelo bien. Da la cita bíblica para que quede registro. Es Levítico 5:11. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para la expiación. Ahí está. Gracias, David. Imagínense, hermano. Y la 10ª parte de la medida de flor de harina. Pero no había nada que no pudiera comprar, que tenía que presentar. Y hermanos, a veces traemos alabanza, oración, a veces nos presentamos, pero ya estando en la puerta, a veces, hermanos, no traemos ni la ofrenda. Hermanos, hay que diezmar, hay que dar ofrendas, hay que dar primicias. ¿Cuántos dicen amén? Si te presentas, si te ordenas, si quieres entrar, recuérdate esto: en la puerta se reciben las ofrendas. Dios se agrada.
de ese altar que tú tienes. Dios ve lo que puedes traer. Importante acá, hermano. ¿Sabe qué otras cosas he visto y duelen, hermano? ¿Quién no tiene que traer? A ver, ¿quién no trae? Yo le doy, o alguien que le dé. Es momento, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cada día conforme propuso. ¿En dónde? Aquí está una puerta, hermano. Cada uno propone en su corazón, tanto el que da como el que no da. Tanto el que sabe que tiene que dar y no lo da. Se presenta en la puerta y decide como este. Escogería yo estar a la puerta de la casa de mi Dios. Pero estás en la puerta y ¿qué vas a hacer? Porque no te quieren ahí de guardián. Traes ofrendas, traes acción de gracias. Vienes y te presentas ordenadamente. Agrada a Dios tu vida. Agrada a Dios tu servicio. ¿Tienes buen testimonio? Porque si no te va a pasar lo de Elí. Te va a pasar lo de los hijos de Elí. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban sirviendo o no estaban sirviendo? Dice que sí, hermano. Que Elí estaba de sacerdote del tabernáculo, ¿sí o no? Pero no estaba correcto. Ese es el riesgo. Y por eso, hermanos, es tan dañino un mal testimonio. Principalmente para los que servimos y después para los que podemos dañar. ¿Cómo se sentirían las mujeres que se acostaban con los hijos de Elí? ¿Cómo se sentirían esas mujeres? Tal vez derramaban su alma, traían su confianza delante de los sacerdotes, y estos, en lugar de presentarles, obligarlas a presentar su ofrenda por el pecado, encima de todo las abusaban. Hermanos, no se dejen abusar. Abran sus oídos, sus mentes espirituales, y por eso es tan importante la palabra. Ayer el apóstol Byron predicaba en California, hermanos. Ojalá que ustedes puedan ver todos los mensajes que están grabados ya en la página de internet. Y decía: ningún profeta puede darle dirección a la persona. Lo que hace un profeta es confirmar a la persona. Pero hay gente que la manipulan de una manera, hermano. O se dejan manipular por cosas y viven desordenadamente. Primero, ordénate. Primero, preséntate. Primero, entiende el proceso. Yo llego a la puerta, que es Cristo, y Cristo me ilumina, me guía, me da dirección, y yo me presento. Escojo yo ahora estar a la puerta. ¿Y cómo llego a la puerta? Con acción de gracias. ¿Vamos bien hasta aquí? Y si Dios me llama al servicio, que me haga funcionar bien. Que no por estar viejo, no por estar cansado, no por estar sirviendo, perdamos la función sacerdotal que tenemos. Que entendamos que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios y también de buen testimonio delante de los hombres. Entendamos que no podemos estar sirviendo si no cumplimos, si no obedecemos. Ojo acá, si no nos sujetamos. Si tú tienes un padre ministerial, no te saltes las trancas, hombre. Si te vamos a bendecir, te vamos a enviar, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, pero espera tu tiempo. No, es que los hijos de Elí abusaban, que no hubo un padre que los corrigiera. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermanos, ¿cómo se sentirá un cristiano que deja de estar en la puerta? ¿Cuántos cristianos ustedes y yo conocemos que han dejado el camino de Cristo? Que prefieren regresar otra vez a las moradas de maldad. Es doloroso, hermano. Salmo 118, versículo 19. Aquí voy a hablar de otras puertas. Santo Dios, ¿qué hacemos con el tiempo, hermano? Creo que vamos a estirar los servicios del sábado, ¿verdad? 2 puertas hablé nada más. Ahí va la tercera. Salmo 118, 19. ¿Ya lo tiene? Abridme las puertas de la justicia. Entraré por ellas. Alabaré a Jehová. Verso 20, con todo su corazón, léalo recio. ¿Qué dice? Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán
los justos. ¿Qué es eso, hermano? Otra vez, no podemos ser justos más que Dios, sino que es Cristo el que nos justifica. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y cómo nos justificamos? Venga el otro sábado, porque el otro sábado va a haber Santa Cena y ahí la vamos a dejar. Es importante entender que el único que ha cumplido la justicia de Dios es Cristo. Pero ¿qué es la justicia de Dios? Amar y obedecer la palabra de Dios. ¿Quieres ser justo? A ver, ¿cuántos quieren de verdad amar la justicia? Amar la verdad. Tienes que evaluarte de acuerdo a la palabra. ¿Soy el mismo hombre que era hace un mes? ¿Que era hace 5 años? ¿Que era hace 10 años? ¿Sabe, hermano? Lo que más duele muchas veces también es que hay cristianos que entran por la puerta, pero viven siguen teniendo su vida de pecado, tienen su misma forma de ser, su misma forma de pensar durante años. Y una cosa es cuando venimos a Cristo y otra cosa es lo que tenemos hoy. Evalúate, si quieres, evalúate de aquí al otro sábado. Hagamos este examen. Ojalá que usted pueda venir el otro sábado y vamos a tomar la Santa Cena. ¿Qué ha pasado en este año? Ni siquiera lo estoy mandando a más años. Tu vida espiritual, tu vida en Cristo ha ido, como dice la palabra, de gloria en gloria, de aumento en aumento. ¿Entras por las puertas de la justicia o estás igual? ¿Sabe, hermano? Hay gente que está literalmente en una pausa. ¿Cómo estás, hermano? Ni frío ni caliente, dice. En Guatemala dijéramos ni fu ni fa. No, ¿avanzaste? No. ¿Amas más a Dios? Es igual. ¿Haces más para Dios? Ojo acá, ¿le das más a Dios? Hay gente que, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Que Dios me dijo que diera 100 quetzales. Y 100 quetzales he dado desde 1975, hermano. ¿Y Dios no te ha prosperado? ¿Y Dios no te ha bendecido? No, yo ya cumplí con el diezmo. Si el diezmo es la ley, hermano, y no hay algo más que puedas dar, no hay algo más que puedas avanzar. Yo ya fui el domingo, hermano, y ahí me mira el otro mes. Oye, le voy a hacer el favor de venir el otro mes. Vamos a entrar a 14 días, hermanos. Mañana vamos a dar toda la información. 14 días de ayuno y oración. Y se nos va a demandar a nosotros todos, principalmente los que servimos a Dios, hacer un esfuerzo de venir y orar, de venir y servir, de venir a clamar a Dios. A ver si realmente estamos en la jugada o no. A ver si realmente lo que predicamos se hace vida en nuestra vida. Pero qué doloroso, hermanos, es ver que los cristianos viven su sigue y pasa y pasa. Y hay gente que entra en un círculo, hermano. Sale de ese problema, pasa una temporada bien, está ahí y después otra vez, hermano. Y cae en la misma situación, en el mismo error, en el mismo problema y no sale de ese círculo. Te hace falta entrar por las puertas de la justicia. Primero, habla la Biblia, justificados pues por la fe en Cristo Jesús. Segundo, debemos de tomar la Santa Cena, pero ser evidentes. ¿Estoy viviendo la justicia de Dios en mi vida? Ojo acá, ¿puedo practicar la justicia con los demás? Óigame, ser justo no significa ser misericordioso. La justicia es darle a cada uno lo que corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Eso es ser justo. Darle a cada uno lo que corresponde. Mucha gente se enoja. ¿Y por qué aquel Dios lo prospera? ¿Y por qué aquel está tranquilo? ¿Y por qué? Dios es justo. Si Dios no es injusto. Ojo acá, los que hemos servido a Dios, dice la preciosa palabra del Señor. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de servir a Dios. Todo lo que has servido, todo lo que has dado, todo lo que has hecho por causa de Cristo, por causa de su evangelio,
Dios te recompensa y Dios retribuye, porque has entrado por las puertas de la justicia. Hacer lo que es bueno, hacer lo que es justo. De esa manera era Job, varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. ¿Cómo era Job? Justo. Job sabía a quién darle y a quién no. Job sabía a quién tratar bien y a quién no. Job sabía a quién tener cerca y a quién tener lejos. Eso es ser justo. Si algo detesta a Dios es la hipocresía, porque eso es injusticia. Tú puedes engañar al hombre, tú puedes engañar a alguien, pero a Dios no lo puedes engañar. Dios es justo. Y en este año, hermano, año de la restitución, Dios le dará a cada uno según sus obras. Dios es justo. Ya hubiera dicho gloria a Dios. Abridme las puertas. Fíjese que el salmista pregunta y dice, o exclama y dice: abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová, y por ella, ¿quiénes entran? Los justos. Este salmista está diciendo: Señor, ábreme las puertas de la justicia, yo quiero entrar por ellas, yo quiero hacer lo que es justo, yo quiero tener la sabiduría para operar en justicia. Abridme las puertas de la justicia. Todo lo que establece Dios en el libro de Levítico, todo lo que establece Dios en el libro de Deuteronomio, se llama justicia de Dios. Y Dios se lo da a su pueblo Israel para que sean dignos, para que sean pueblo santo. La Biblia después, ahora en el Nuevo Testamento, nos habla a nosotros y dice que somos pueblo adquirido, nación santa, linaje escogido. ¿Para qué? Para vivir en la justicia, hermano. Para demostrarle al mundo que sí se puede estar en la puerta. Para dar testimonio de las maravillas y de las bondades de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Yo sé que Dios te habló en esta noche y has visto las puertas, has visto la disciplina, has visto el servicio, y terminamos con las puertas de la justicia. Cierra tus ojos ahí donde estás. Evalúate. Hazte esta evaluación y fíjate, vamos a tener hasta el otro sábado para llegar delante del Rey de Reyes y Señores, señores, y ver: Señor, ¿seré yo digno de alabarte, de servirte? ¿Estaré yo realmente haciendo tu voluntad, cumpliendo tus mandamientos? Hazte una evaluación de una vez en esta noche. Pídele a Dios su misericordia, su verdad. Señor, ayúdanos a estar en la puerta. Señor, ayúdanos a servirte, a adorarte como tú te mereces. Padre, nos humillamos delante de ti, te rogamos, Dios, límpianos. Perdónanos, Señor, si hemos ejercido, si hemos servido, Señor, en desorden, si nuestro testimonio, Señor, no ha estado correcto. Pero Padre, levanta obreros, siervos, hijos, hijas, entrar por esas de justicia, de verdad, y ser, Señor, un verdadero pueblo santo que te sirve y te agrada a ti. Padre, danos la sabiduría. Vamos, pídele a Dios. Danos la sabiduría, Señor. Danos de tu Espíritu Santo para poder caminar como a ti te agrada, para poder sujetarnos a tu palabra, para poder sujetarnos, Señor, a la autoridad que tú tienes delegada en la iglesia, los ministerios, y por supuesto, Señor, sujetarnos los unos a los otros en tu amor, en tu verdad. Padre, ayúdanos a no abusar, Señor, de los débiles, a no abusar, a no manipular, Señor. Padre, danos la sabiduría para no dejarnos manipular por nada ni por nadie, Dios. Que podamos, Señor, ser diligentes y como Obed-Edom, Señor, evaluar y ver: Señor, yo prefiero tener tu presencia. Yo quiero estar en la puerta, pero en tu presencia, Señor.
No quiero ser un religioso, no, Señor, no quiero ser un cristiano nominativo, Señor, no quiero hacer las cosas por costumbre, Padre. Ayúdanos, Dios, para amarte, para servirte y adorarte, para estar dispuestos, Señor, a dejarlo todo con tal de agradarte a ti. Señor, levanta obreros fieles, levanta gente, Señor, disciplinada. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hijos en esta noche que ha entendido tu palabra, Señor, la gran responsabilidad que tenemos de estar delante de ti, pero estar ordenadamente, Señor. Padre, que aquel que tenga confusión, que tenga problema, que tenga pecado, hoy entienda, Señor, que tú darás a cada uno según sus obras, y por eso clamamos: ten misericordia, Dios, y ayúdanos, Señor, a ordenarnos, a limpiarnos y a vivir en santidad.